Sabrán que en el programa anterior les estábamos contando cómo Adam Weishaupt había organizado el 1 de mayo de 1776 una organización cerrada, secreta, en la que se pudieran delinear aquellas estructuras que le permitieran a ellos tomar el control de todo el mundo. Y todo el mundo es exactamente todo el mundo, lo que significa la iglesia, los gobiernos, el orden social, el orden económico, porque decía él, de formación jesuita, decía él que si bien es cierto hay un orden inmutable que es el que nos han vendido las religiones, me estoy remitiendo a palabras de él, ese orden inmutable no le permite al individuo un margen de maniobra lo suficientemente amplio como para construir su propio destino, y él estaba contra eso. Y por lo tanto, él pretendía demostrar que en efecto el hombre puede ser dueño de su destino. Pero lógicamente que al decir el hombre es dueño de su destino, estaba hablando de él como hombre, y de su destino como individuo, y del destino pero de su organización. Y aunque era demasiado cerrada la logia, de todas maneras siempre se dejaban por allá deslizar algunas de las cosas, no tanto para la gente de afuera, sino para las organizaciones masónicas, que eran las que a la hora de la verdad le servían a él como de mampara, en las cuales podían mimetizar a su gente, y pasando por masones genuinos, podían desarrollar todos los postulados que él se había propuesto sin llamar mucho la atención. Y entonces, dentro de esos postulados que él dejaba deslizar, hablaba de que la necesidad de entronizar un gobierno mundial era imperativa, por el hecho de que a partir de que haya un solo gobierno, se puede también generar o promulgar una serie de postulados que serían los que regirían para todo el mundo. Y eso ni más ni menos significaría que todos los hombres serían iguales sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza, y que se podrían comportar como tales con igualdad de derechos ante todos los tribunales. Ni más ni menos, esto que él dice que era lo que era para mostrarle a la gente, es el fundamento de lo que posteriormente fueron los derechos humanos. Los derechos humanos, de acuerdo con lo que dicen los estudiosos de este fenómeno de los Illuminati, no es otra cosa que un sofisma de distracción creado por ellos mismos para hacerle creer a los hombres que todos somos iguales y que todos tenemos exactamente los mismos derechos. Y en efecto, al parecer tenemos los mismos derechos vistos desde el punto de vista individual. Pero a la hora de la verdad, por más que yo tenga unos derechos individuales, dentro del conjunto muchas veces mis derechos no tienen ningún sentido y por ende ningún peso. Sí, yo tengo derecho a disentir, pero bueno, disentir en qué ámbitos, en qué circunstancias, hasta qué punto y qué efecto pueden tener. Si lo miramos desde un punto de vista práctico, nada ha cambiado. Seguimos echando mano de los derechos humanos, intentando hacer respetar nuestros derechos, pero a la hora de la verdad eso definitivamente se queda en el terreno de lo utópico, de lo ideal y nada más. Pues una vez que se filtran estos preceptos, entonces se encuentra una cierta aceptación entre los clanes masónicos, se mimetizan allí, pero resulta que su grupo de escogidos, entre los cuales este del que estábamos hablando, de ese hombre, uno de los más ricos de toda la historia, Mayer Amschel Rothschild, que fue a la hora de la verdad su puntal, que fue el que lo subvencionó para poder desarrollar todo esto, es decir, lo financió para poder desarrollar todo esto, y naturalmente el Rothschild formando parte, digamos, de la cúspide de esa pirámide, y que por tanto también él podía determinar qué había de hacerse y qué no. Y entonces, conjugados los pensamientos de ambos, empezaron a recolectar gente, todas del más alto turmeque que llaman, el duque de Saxe-Weimar, el de Saxe-Gotha, el conde de Stolberg, el barón de Dalberg, el príncipe Karl de Hesse y otros tantos que estaban repartidos por toda Europa. Y ellos fueron los que a la hora de la verdad formaron como ese grupo élite que dirigiría los destinos del mundo. Entre ellos circulaban un cuerpo de preceptos que había ideado Adam Weishaupt y que eran supremamente claros, pero que solamente lo sabían ellos, y estos postulados solamente debían ser conocidos en la medida en que su gente empezara a ascender y a hacer méritos suficientes para formar parte de esa cúspide. De lo contrario, fuera de ellos nadie más sabía cuáles eran realmente los objetivos que ellos habían trazado. Entre otras cosas, hay un libro escrito por Nesta Webster
que se llama La Revolución Mundial o El Complot contra la Civilización, y dicen es una de las mayores conocedoras de los Illuminati, y ella es quien afirma que estos son los principios básicos de ese movimiento. Es decir, estos son los objetivos. Había que llegar a eso. Primero, aniquilación de la monarquía y de todo régimen organizado según el antiguo régimen. Estoy leyendo, ¿no? Segundo, abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. Tercero, supresión de los derechos de herencia en todos los casos. Cuarto, destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. Quinto, desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. Y sexto, prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. Sobre esos 6 postulados debía desarrollarse toda la plataforma de trabajo de estos Illuminati, pero siempre sosteniendo que la mejor manera de actuar efectivamente era no existiendo. Y como decíamos en el programa anterior, no hay una manera más efectiva de esconder algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. Ellos entonces formaban parte de los grupos masones, pero ni siquiera los masones sospechaban quiénes eran ellos, ni qué era lo que hacían. Y entonces empezaron a actuar a la sombra, y desarrollaron sus principales proyectos infiltrando los altos gobiernos de todos los países europeos, y estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de la Alemania de su tiempo, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, aunque España en menor medida, porque en su momento España no era considerada como parte del concierto europeo, pues por la lengua que era diferente, por estar en el extremo sur, por muchas otras consideraciones, pero posteriormente entró a jugar un papel decisivo. Y seguían esgrimiendo, de acuerdo con los postulados masones, el hecho de que el sentido primario de la existencia de cualquier individuo tendía hacia el perfeccionamiento espiritual, y cuando el hombre, decían ellos, lograra esa trascendencia, ese perfeccionamiento espiritual, podríamos llegar a entender que no necesitaríamos ni Estado, ni religión, ni sociedad, porque el solo hecho de que el individuo hubiera internalizado los conceptos de igualdad, equidad, justicia, que era lo que ellos aparentemente vendían hacia el exterior, entonces no se necesitarían organismos de control de ninguna índole, sino el solo hecho de sentirme ser humano y además de sentirme responsable de mi existencia y de la existencia de todos los demás, sería suficiente para entrar en una, diríamoslo, en una concordancia o concatenación con los demás seres, y todos pensando lo mismo, viviríamos ni más ni menos como algunos de los proyectos que en libros han traducido la utopía de Tomás Moro, Un Mundo Feliz, bueno, todos estos que pertenecen a ese género de las utopías. Pero resulta que andando el tiempo ya ellos tenían controladas las logias en las que se habían mimetizado y a las que ya estaban dirigiendo en toda Europa, inclusive habían llegado hasta Rusia, en la parte norte de África, y se habían enquistado en los Estados Unidos. Habían, además de atraído a los nobles, a quienes tenían el poder decisorio en los estados, habían traído también a una élite intelectual, entre los cuales, por ejemplo, se contaba Wolfgang Goethe, y que inclusive parece que él conscientemente sabía que perteneciera a los Illuminati, y tenía su nombre en código también. A él lo llamaban dentro de la organización como Avaris, y el mismo Weishaupt se había reservado el apelativo de Espartacus, recordando aquel Espartaco, el gladiador que en el año 73 a.C. se rebeló, armó una rebelión de gladiadores y puso en jaque al Imperio Romano. Y así como eso, habían adoptado nombres también para cada uno de los capítulos, es decir, de aquellos segmentos de la logia que estaban asentados en distintas ciudades. Y a cada una le dieron un nombre en clave, y obviamente que se remitía era a la cultura griega. Por ejemplo, Múnich se llamaba Atenas, Frankfurt Tebas, y así por el estilo. Todas tenían un nombre cifrado en clave. Pero bueno, resulta que como tenían que enviar correspondencia de un lado a otro, en una de esas interceptaron la correspondencia, porque ya la iglesia estaba alerta de lo que estaba ocurriendo. Uno de los duques parece que logró interceptar esta correspondencia tras la muerte del mensajero, y entonces proscribieron no solamente a los Illuminati, sino a muchas logias masónicas, y tuvieron entonces que refugiarse en otros lados, tuvieron que salir, y obviamente esto les enseñó que deberían ser todavía más cuidadosos y mimetizarse aún mejor. Entre tanto, obviamente que los Rothschild seguían trabajando en la parte superior, es decir, hacia el exterior, porque al final de cuentas, siendo banqueros, ellos eran
como el poder real de los reyes, es decir, los reyes sin ellos no podían funcionar. Y no podían funcionar porque siendo todavía una estructura relativamente medieval, es decir, los señores feudales, cada uno tenía su pequeña porción en la que reinaba, y derivaba sus ganancias del vasallaje al que sometía a sus siervos, y les quitaba lo que ellos producían. Y aunque tenían la obligación de darle una parte, un porcentaje al rey, muchas veces no le daban el porcentaje al rey, o simplemente le daban menos de lo que merecía, y había casos en el que los reyes eran mucho más pobres que sus señores feudales, los que supuestamente pertenecían a su reino. Y entonces ahí es donde entra a jugar un individuo como Rothschild. Pues Rothschild había aprendido que la mejor manera de poder manejar una situación era dividiendo para reinar, es decir, un principio muy pero muy maquiavélico. Como era una época en la que permanentemente estaban en guerra entre las ciudades-estados, y un rey que gobernaba sobre X cantidad de ciudades-estados, cuando entraba en conflicto con otro rey tenía que convocar a sus señores feudales, pero en vez de que estos de manera patriótica se unieran al rey, muchas veces le exigían al rey una determinada suma como mercenarios para poder entrar en el conflicto a pelear por ese rey. A su vez los señores feudales tenían que financiar sus mesnadas, es decir, sus ejércitos irregulares, regularmente compuestos por los mismos siervos que en edad de pelear estaban a su servicio. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Entonces algunas veces esos reyes que estaban más pobres que sus señores feudales tenían que recurrir a los banqueros. Esta institución existía desde tiempos inmemoriales, pero adquirieron un enorme peso y una gran trascendencia e incidencia en los destinos de cada una de estas ciudades y de estos países, a partir de que eran ellos quienes financiaban cualquier proyecto que emprendieran los reyes o los señores feudales. Como era una época que, como decíamos, estaban permanentemente peleando, muchos por ampliación del territorio, otros porque necesitaban adquirir control y poder sobre unos cuantos señores feudales, por muchísimas otras cosas. Entonces, estos reyes acudían a los banqueros, y en este caso Rothschild era en ese momento quizás el más poderoso. Resulta que él de joven se había arrimado a un príncipe llamado Wilhelm IX en la corte de Landgraf. Y resulta que este príncipe se había especializado en que cuando se insinuaba una guerra, entonces él contrataba mercenarios de todos los países, recogía a todo el mundo, los financiaba, si necesitaban caballos, si necesitaban armas, si necesitaban el avituallamiento, lo que fuera. Y teniendo ya esos ejércitos, iba y simplemente se los ofrecía a quienes se estaban enfrentando, al rey y a su opositor. Dependiendo de quién diera más, entonces simplemente le pasaba esos ejércitos a ese rey que le estaba pagando bien. Y resulta que el tirito se lo aprendió muy bien Rothschild. Desde ese momento él se independizó, una vez que vio cómo era que funcionaba. De acuerdo pues con lo que hacía este Wilhelm IX en Hannover. De ahí en adelante, él empezó a financiar todas estas guerras. Como era apenas lógico, cuando se iba a plantear una guerra, venía un rey y acudía a él. Lo obvio era que los banqueros en aquella época siempre sopesaran en la balanza quién tenía más posibilidades de ganar. Como siempre lo buscaban el que planteaba la guerra, pero también sus enemigos lo buscaban, es decir, todos lo buscaban porque todos necesitaban plata. Entonces él, en principio, empezaba a financiar a aquel que tenía más poder y más posibilidades de ganar. Pero resulta que después de algunos descalabros, porque una vez ganada una guerra, el rey se negaba a pagarle, o con el poder que le confería el hecho de ser rey, perseguía a estos y no solamente les negaba el dinero, sino que los expulsaba de sus territorios. Entonces Rothschild, recogiendo el aprendizaje que había tenido con Wilhelm, dijo: un momentico, vamos a hacernos pasito. En principio, para poder prestar dinero, exigía a cambio unas garantías que regularmente resultaban onerosas para quien se comprometía. Es decir, yo le pago tanto con tantos intereses. Pero si yo no le puedo pagar, necesito un aval. Es decir, decía el banquero, yo necesito un aval. Entonces el otro le decía: vea, para poder garantizarle esta deuda, le entrego este y aquel otro castillo, o le entrego toda esta tierra, la que está desde este sitio hasta aquel. Si yo no le pago, usted se queda con eso. Muchas veces era más rentable para él que no le pagaran, para poder quedarse con todas esas propiedades, que luego podría venderlas ya no solamente en función de plata, sino también de intereses políticos. Muchas veces iba a vender un castillo que estratégicamente le servía más a un señor feudal que a otro, y aunque aquel intentara pagar, si se había pasado un día del plazo, ya no le recibía la plata, pero iba y negociaba
el castillo, traía a los que estaban interesados en él, pero de esos él sabía para quién era de mayor valor estratégico y entonces podía negociar de una manera más dura con él. No solamente ganaba dinero, sino que además acumulaba poder. Pero además cuando ya él estaba, como cuando se dice en el parqués, estaba siempre en piedra, estaba resguardado por todas partes. De todas formas, él entendía que el equilibrio del poder era demasiado débil, demasiado frágil, era un hilo demasiado delgadito, y por lo tanto no podía depender de uno solo, y por eso negociaba con el otro. Y dependiendo del curso de la guerra, hacia donde se estuviera inclinando, él le había prestado a un rey, pero le prestaba también a su rival. Entonces, dependiendo de hacia dónde se inclinara, a uno le iba recortando el chorrito, le iba quitando dinero, es decir, empezaba a negarle dinero si veía que por ahí se le iba a escurrir la plata porque iba a perder la guerra, y le aumentaba el presupuesto al otro. Pero muchas veces también jugaba con el avituallamiento. Como él podía conseguir la comida, entonces, dependiendo de las necesidades de un ejército, le negaba a ese ejército la comida y nadie con hambre pelea. Entonces los ejércitos se rebelaban, él inclinaba siempre la balanza del lado del que a él le servía, o sea que siempre iba ganando. Y llegó un momento en que era el árbitro de todos los litigios de Europa, incluido el Estado pontificio, que también peleaba como cualquier Estado o cualquier poder mundano. Luego él era el que decidía quién ganaba y quién perdía. Y con eso ni más ni menos asumía los resortes del poder, tenía las riendas del poder. Pero realmente a él le interesaba más el poder que el dinero. Y en eso se identificaba totalmente con su jefe y mentor, que era Adam Weishaupt. Porque aunque él tuviera el dinero, Weishaupt era como una especie de dios para él, y él lo seguía donde fuera y hacía lo que le dijera Adam Weishaupt. El orden europeo en esa época, y ya estamos hablando del siglo XVIII, y por eso digo yo que estas guerras todavía tenían cierto sabor feudal, porque Europa no se había conformado los países como los conocemos hoy, sino que eran conjuntos de feudos, que se fueron uniendo. El caso de Francia ya se había unido, y otros tantos, pero regularmente, aún estando unidos, siempre existían disensiones internas entre los señores feudales y su rey, y esos señores feudales muchas veces se ponían al servicio del enemigo de su rey. El caso de Francia es muy diciente. Muchos de los nobles franceses peleaban al lado de los ingleses. Por ejemplo, en la guerra de los 100 años, estuvieron muchos al lado de los ingleses, y de pronto cambiaban de bando y se venían del lado de los franceses, sabiendo que estaban en territorio francés. Así las cosas, y viendo que tenían bastante éxito en el manejo de los hilos del poder, empezaron a delinear una política de largo aliento, mediante la cual ellos pudieran ir perfilando la orientación, el sentido y los objetivos, y hacia dónde debía marchar el mundo. Les contábamos que eso fue en 1776, justo en el año en que se dio la independencia de los Estados Unidos. Y dentro de los garantes de esa independencia de los Estados Unidos, habían varios connotados masones de los que vamos a hablar un poco más adelante, entre los cuales, por ejemplo, Benjamin Franklin, William Penn, George Washington y otros. Pero en ese momento, aunque por coincidencia nacieron en el mismo año los Illuminati y el Estado, la República, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos, ahí pues no había tanto que hacer, aunque después obviamente influyeron muchísimo en el devenir histórico de los Estados Unidos. Pero había que cambiarle la cara a Europa. Tras la persecución que contra ellos se había desatado y que los había llevado a esconderse mucho más, se reorganizaron. Eso fue empezando el decenio de 1780-1783, por ese lado fue cuando los persiguieron y se tuvieron que esconder. Pero resulta que ya Adam Weishaupt tenía muy bien montado todo su trique para saber cómo iba a manejarlo todo. Y se fijó en un país que era el referente en ese momento, porque aunque Inglaterra tuviera grandes extensiones coloniales, es decir, una cantidad enorme de colonias, tuviera mucho dinero y fuera el imperio por excelencia el que, por ejemplo, controlaba los mares, al final de cuentas no estaba en el continente, y estando un poquito aparte pues podía esperar un poco más, aunque allá también estaban infiltrados y de hecho habían generado ya algunos acontecimientos de tipo político, y por eso se dice que antes... Verán que hace algunos instantes estaba yo tratando de evocar el nombre de ese personaje inglés que sentenció a muerte a un rey, que no fue entre otras cosas Carlos II, como dije antes, sino Carlos I. Estoy refiriéndome a Oliverio Cromwell, quien básicamente acabó con la monarquía, aunque de manera temporal,
pero impuso su ley durante un buen tiempo, aunque al final de cuentas el hijo de este Carlos I terminó reinando, que fue Carlos II. Y por otra parte estábamos hablando de algunos de los pensadores del iluminismo, y entre ellos se nos olvidaban algunos: Juan Jacobo Rousseau con su contrato social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, estaba también Diderot y otros tantos que habían sembrado esa semilla de insatisfacción. Lo que hicieron los Illuminati, como decíamos, Adam Weishaupt es reconocido como el creador de los Illuminati, pero todo apunta a que él simplemente recogió una tradición, la reformó y la hizo mucho más viable, eficaz y activa. Eso fue lo que él a la hora de la verdad hizo con los Illuminati, que antes de él ya estaban funcionando. Se dice que inclusive desde los tiempos de Noé, y que habían incidido en algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, pero no se llamaban Illuminati, sino que tuvieron diversos nombres. Pero ahora era simplemente los Illuminati los que estaban al mando de todo y bajo la orientación de este Adam Weishaupt, aprovechando justamente esa coyuntura de ese pensamiento que habían pregonado los hombres a los que ya aludimos, y que precisamente como la gente común y corriente de cierta manera había tenido acceso a esos conceptos, pues simplemente ya estaba dado todo como para que hubiese una efervescencia popular. Pero como decíamos, existía la insatisfacción. Pero resulta que a la hora de la verdad, a lo largo de toda la historia, y ese ha sido uno de los instrumentos más socorridos de los Illuminati, es que las grandes revoluciones siempre se hicieron a punta de estómago. Lo primero que hay que generar es hambre en la gente, porque nadie con hambre puede actuar de una manera sensata, sino que con hambre se alborotan aquellas pulsiones animales del ser humano, que es lo más primitivo, lo más primario, que es la necesidad de comer. Lo que hicieron estos fue empezar paulatinamente a cortar los suministros de comida para Francia, a acaparar los alimentos y a que estos alimentos llegaran en poca cantidad hasta el pueblo francés, en contraste con los nobles que tenían toda la comida habida y por haber. Inclusive en este contexto nace una expresión que usamos mucho y que dice que a falta de pan buenas son tortas. Y tiene que ver con esa expresión que lanzó en su momento precisamente María Antonieta, que alguien fue a quejársele de lo que estaba pensando el pueblo, y ella despectivamente dijo: a falta de pan buenas son tortas. Pues esto quedó acuñado y además sonando mucho en los oídos de la gente. Pero se había dado también otra coyuntura, y es que había un cardenal, el cardenal de Rohan, que estaba enamorado de María Antonieta, y una estafadora habían mandado hacer un collar bellísimo para una de las amantes de Luis XV, pero resulta que este se murió y el collar quedó ahí. Llegando Luis XVI, el joyero, todo encartado, no sabía qué hacer. Tenía más de 600 perlas ese collar y no sé cuántas esmeraldas. Y encartado este dijo: no, yo tengo que salir de esto como de lugar. Entonces una estafadora se ofreció para que ese collar fuera comprado por María Antonieta. El cardenal de Rohan vivía enamorado de ella, pero resulta que ella lo detestaba. Esta estafadora hizo todo lo posible para tratar de engañarlos a los dos. Fue y le dijo al cardenal de Rohan que ella estaba dispuesta a olvidar las rencillas y a hacer las paces con él, pero que obviamente pues le mandara alguna cosita. Le dijo: vea, aquí está este collar que lo están vendiendo y yo sé que con eso esa mujer va a quedar matada, como dicen los muchachos hoy. Pues el cardenal dio la plata para comprar el collar lo cogió la estafadora y, para hacerlo mucho más creíble, organizó un encuentro furtivo entre la reina y el cardenal en un bosquecillo del Palacio de Versalles, junto al Petit Trianon. Como era de noche, porque se suponía que no debía ser a ojos vistas ese encuentro, la estafadora se las arregló para conseguir una mujer que tuviera más o menos la misma silueta, la fisonomía de la reina, y la acomodó en un determinado sitio. Llegó hasta ese determinado sitio el cardenal, pero estaba taxativamente expresado que él no se podía acercar a ella, sino que simplemente ella le iba a lanzar un pañuelo y que con eso él se daría cuenta de que ya las paces estaban hechas. El cardenal cayó redondito. Lo cierto del caso es que la estafadora cogió su collar, se perdió, se fue para Inglaterra, y de pronto estalló la bomba, y el pueblo creyó que en efecto María Antonieta había comprado el collar.
Ella alegó su inocencia y dijo que le habían contado, pero que ella nunca había tenido ese collar, que no sabía de qué se trataba, pero el pueblo no lo creyó. Todas estas cosas, pues, también este evento fue orquestado desde atrás por los Illuminati. Entonces cortaron los suministros de comida, y aparte de eso, empezaron también a dañarle el cerebro a Luis XVI para que no transigiera con el pueblo que estaba pidiendo que se convocara la asamblea. Y la asamblea era una institución que había pasado al olvido, que por última vez había sesionado en vida de Luis XIV, que murió en 1715. Y se habían olvidado de eso. Entonces el rey reacio trató despectivamente a quienes pretendían que él llamara a esa asamblea, que se llamaban los Estados Generales, que eran compuestos por 3 segmentos de población: los nobles, el clero y el pueblo. El pueblo en este caso era representado, pero por la burguesía, es decir, los comerciantes que tenían dinero y que eran los que a la hora de la verdad se lucraban de todo. Pues no tuvo más alternativa el rey que aceptar la convocatoria de los Estados Generales. Llegaron a los Estados Generales y se cuenta que entre los Estados Generales, que eran 600 miembros, de todos ellos 578 miembros del tercer estado, por lo menos 477 de ellos eran masones, y de la aristocracia a la masonería pertenecían 90, y en el clero había un número también elocuente, aunque nunca se supo realmente cuántos formaban parte de la masonería. Pero cuando hablamos de la masonería, estamos hablando de que encubiertos entre los masones estaban los Illuminati. Y miren, de los que armaron la Revolución Francesa, estaban entre otras cosas uno de los más importantes, de Moulin, Saint-Just, Marat, Chenier y el obispo Maurice de Talleyrand, que entre otras cosas sobrevivió a todos ellos. Estaba Louis Fouché, que fue considerado pues como la eminencia gris en todo ese proceso. Entre otras cosas, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Voltaire, que era otro de los que estaban ahí, Diderot, todos ellos pertenecían también, dizque, a los masones, pero según la historia todo apunta a que pertenecían era justamente a los Illuminati. Ya dadas las cosas y planteada la disputa entre el rey y el resto, entonces simplemente el pueblo con hambre tomó la iniciativa de asaltar la Bastilla, la cárcel de la Bastilla. Se me olvidaba que ahí estaba también Danton, ya mencioné a Robespierre, y el mismo Napoleón pertenecía también a los Illuminati. Estaba uno que posteriormente fue héroe, o que había sido, perdón ya, héroe de la guerra de independencia de los Estados Unidos, el Marqués de Lafayette. Y una vez que ellos ya tenían todo montado, empezaron a maquillarlo, ¿no?, a vestir el movimiento. Y para vestirlo se inventaron una bandera republicana de color azul, blanco y rojo, que son los colores de la actual bandera francesa. Esos son colores masones. Pero aparte de eso, en la divisa que contempla Francia, que dice libertad, igualdad y fraternidad, es un eslogan que es Illuminati. Pero aparte de eso, la marsellesa, que fue compuesta por otro masón llamado Roger de Lille, y que fue interpretado por primera vez en la logia de los Caballeros Francos de Estrasburgo, es el actual himno nacional de Francia. Todo esto inventado por los Illuminati. Pues bien, se dieron las cosas como contábamos. Pretendieron tomarse la cárcel de la Bastilla, pero se sabe a ciencia cierta que los Illuminati movilizaron bandas de agitadores reclutados en Alemania, en Suiza, para aumentar los desórdenes en París en los días previos a la revolución. Se sabe que allí hubo una infiltración extranjera traída por los Illuminati para arengar al pueblo en contra del rey. En esas y las otras llegó el 14 de julio y entonces vino la toma de la Bastilla. Resulta que la toma de la Bastilla era el símbolo de la opresión absolutista del gobierno francés. Esto lo presentan como un hecho muy grandilocuente, pero a la hora de la verdad no fue más que un gesto parroquial, y lo voy a explicar por qué. En la Bastilla estaban solamente recluidos 7 presos. Habían 2 que estaban loquitos, Tavernier y White, que luego de ser sacados de la Bastilla tuvieron que recluirlos en un manicomio. Se los llevaron para el manicomio de Charenton. Estaba el conde de Solages, que era un tipo que, perteneciendo a la nobleza, era estafador, era pendenciero, mujeriego y jugador, y estaba condenado por diversos crímenes y por defraudaciones, pero aparte de eso, por deudas de juego. Y había otros 4 estafadores de apellido Laroche, Béchade, Pujade
y La Corrège, y todos ellos estaban encarcelados por falsificar letras de cambio, es decir, letras de cambio que afectaban los intereses de los banqueros parisinos, entre los cuales obviamente la familia Rothschild. Y estaba otro, quizás el más famoso de todos, que se llamaba Donatien Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade. Y fue allí en la Bastilla en donde él escribió algunas de sus obras más famosas, como Aline y Valcourt, o Las 120 jornadas de Sodoma, o Justine. Esa era la cantidad de gente que estaba detenida en la Bastilla. Y lo tomaron como si fuera el florero de Llorente en Colombia. Con eso ya definitivamente estalló la Revolución Francesa. Pero en los personajes que hemos mencionado, hubo algunos que tuvieron un especial protagonismo a lo largo de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Estábamos hablando de Talleyrand, que fue ministro de Relaciones Exteriores, tanto durante la Revolución Francesa como por la época de Napoleón, y luego del mismo Luis XVIII. Y otro como José Fouché, que se dice es uno de los individuos más aviesos de la historia, uno de los tipos más zorro para manejar las cosas tras bambalinas, y sobrevivió a la Revolución Francesa, llegó a ser cuñado de Robespierre, fue ministro de Seguridad y de Policía de Napoleón, fue ministro de Luis XVIII y murió en su camita. Fue de los pocos que pudieron decir que murieron en su camita y no bajo la cuchilla de la guillotina. Y decíamos Robespierre, que desató pues el régimen del terror, y Marat y Danton, de Moulin, es decir, todos los que se consideran los grandes héroes de la Revolución Francesa eran Illuminatis. Y luego, cuando matan a Robespierre, es decir, ellos desestabilizan todo el país, organizan el régimen del terror, pero mantienen sojuzgado al pueblo, después de que ellos, a partir de cortar los suministros, crean el hambre atroz que hizo que se desencadenara todo esto. Ellos continúan manteniendo el control de alimentos, de policía, de las mesnadas, de los mercenarios, de los ejércitos, y el mismo Rothschild, en compañía de Adam Weishaupt, financiaban todo eso, habían traído, como decíamos, agitadores, y todo eso convulsionó a Francia de una manera terrible. Y luego, cuando desaparece Robespierre, viene otro que es el vizconde de Barras, pues, se escribe Barras, tengo entendido que se pronuncia Barras, y resulta que este es quien a la postre logra descubrir a Napoleón, lo trae y lo encumbra para dirigir el ejército francés. Y Napoleón era hechura de los Illuminati, se había iniciado en una logia masónica, muchos de ellos iniciados en logias diferentes, pero por estar en sitios claves dentro de los gobiernos, se les hacía un seguimiento por parte de los Illuminati y empezaban a seducirlos de tal manera que los podían traer para el bando de ellos, y eso ocurrió con Napoleón. Y Napoleón, pues obviamente impulsado, él se había iniciado en la logia Hermes del rito egipcio en Italia, en la campaña desde antes, cuando todavía era un cadete, y luego se reforzó metiéndose en la logia marsellesa de rito escocés. Él, además siempre rodeado de masones, por fin accedió al poder. Tomó el poder de una manera que ya históricamente todo el mundo conoce, de una manera muy férrea, desató esa guerra por toda Europa, incendió Europa, fue hasta Rusia, fracasó allí. Pero resulta que ya cuando esto estaba ocurriendo, a su hermano, por ejemplo, a quien le decían Pepe Botella, se llamaba José, llegaron a imponerlo como rey de España, también era gran maestre de una logia masónica, pero pertenecía a los Illuminati. En 1810, por ejemplo, Napoleón decomisó los archivos vaticanos que fueron trasladados a París y los puso a disposición de los Illuminati. Luego recuperó los documentos cuando ya habían sido copiados y los devolvió. Pero resulta que entonces Napoleón arranca la campaña contra Rusia en 1812. Pero resulta que los rusos, a pesar de que estaban penetrados por los Illuminati, no quisieron dar su brazo a torcer, que era lo que se suponía debía ocurrir, porque la cuestión era desestabilizar todos los gobiernos europeos para ellos tomar el mando. Pero como entre los ejércitos rusos y el popular general Invierno acabaron con Napoleón, que llevó 600.000 hombres, solamente pudieron retornar a Francia unos 30.000 de esos 600.000, la mayor parte de ellos víctimas del invierno. Pues resulta que los Illuminati parece que nunca pudieron perdonar a los rusos por lo que les habían hecho. Pero después de que Napoleón ya estaba instalado en el poder, es que en la Revolución Francesa los únicos que salieron ganando fueron los banqueros.
porque una vez que estaban allá, instalada la Revolución Francesa, los banqueros recibieron de la Asamblea Nacional la potestad de manejar los fondos de la hacienda pública y recibir esos dineros y manejarlos ellos, y también podían emitir papel moneda. Y esto, cuando subió Napoleón, se lo refrendó. Pero resulta que después de esto, Napoleón empezó a tomar decisiones sin contar con los Illuminati, y entonces los mismos que lo habían encumbrado, porque él ya prevalido del poder que poseía y de la ambición sin límites, que era la que lo había llevado a todas estas cosas, supuso que podía gobernar sin los Illuminati. Y aunque no se fue en contra de ellos, empezó a tocarlos por donde más les dolía, por el lado de los banqueros. Así las cosas, y viendo que ya el resto de Europa se había aliado contra Napoleón, obviamente instigados por los mismos Illuminati, le retiraron el apoyo a Napoleón y, por ejemplo, entre Nathan y James Rothschild financiaron los ejércitos del duque de Wellington, que fue el que a la postre le ganó a Napoleón. Y aquí hay una anécdota bien interesante. Se cuenta que una vez que en marzo de 1815 retornó de Elba Napoleón y comenzó el famoso periodo llamado el de los 100 días, que fue cuando él regresó y los ejércitos que iban a capturarlo se filaron del lado de él y se fueron, retomó el poder y todo el mundo se escondió debajo de la cama, excepto Fouché y Talleyrand, que continuaron ahí quietecitos. Pues resulta que los aliados contra Napoleón fueron fuertemente financiados por la casa Rothschild y por otros banqueros. Y aquí se cuenta una cosa bien interesante. Cuando llegó la batalla de Waterloo, que fue la que a la postre decidió el destino de Napoleón, en el campo de batalla como observador estaba James Rothschild, que había sido uno de los que había financiado al ejército de Wellington. Apenas él vio cómo se estaba desarrollando la batalla, y que se dice que entre otras cosas Napoleón no podía tomar las riendas estratégicamente de la batalla, porque por una parte tenía una gastritis que lo estaba matando y por la otra dicen que tenía una hemorroides que no lo dejaba sentar en el caballo, no tenía paz. Prácticamente él no pudo liderar la estrategia de esa batalla. Pero entonces cuando este James Rothschild observó que la balanza se estaba inclinando del lado de los aliados, cuando ya vio que era inminente la derrota de Napoleón, cuando ya pudo corroborar que definitivamente Napoleón estaba perdido, tenía varios caballos ubicados en diferentes postas, y apenas vio que ya era un hecho que Napoleón había perdido, se montó en su caballo y emprendió una galopada impresionante. Ese caballo se reventó, pero retomó otro y lo reventó, y reventó varios caballos hasta llegar al puerto de Calais. Allá tenía un barco ya fletado para atravesar el Canal de la Mancha y llegar a Inglaterra. Pues llegó, se montó en el barco, atravesó el Canal de la Mancha, llegó a Dover, allí estaban esperándolo también en postas varios caballos, y se pegó una cabalgada a Londres impresionante reventando caballos. Y llegó a Londres. ¿Cómo les parece que una vez en Londres llegó a la bolsa de Londres? Estando allá, empezó a comprar las acciones que pertenecían a los franceses, porque él asumió, o mejor, les vendió la idea de que apenas los corredores de bolsa empezaron a ver que él estaba comprando todas las acciones de los franceses. Estos supusieron que era que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo. Y entonces, en principio, se deshizo de todas las acciones inglesas que poseía y empezó a comprar las francesas. Y los demás, por inercia, empezaron los ingleses a vender todas sus acciones. Y había un pequeño grupo que compraba las acciones a precio de huevo, porque los otros creyeron que era que Napoleón había ganado y que era cuestión de tiempo que viniera a desquitarse, al ver que él había vendido todas las acciones inglesas, y que había empezado a comprar las acciones francesas que habían en la bolsa. Todo el mundo vendió a precio de huevo, y resulta que ese pequeño grupo que había comprado las acciones eran agentes de Rothschild. Entonces él se quedó con todas las acciones de la bolsa de Londres. Cuando llegaron las noticias, 2 o 3 días más tarde, de cómo los ingleses habían derrotado a los franceses, ya era tarde. Ya él se había había quebrado a Raimundo y todo el mundo. Imagínense ustedes el negocio que hizo y cómo usó la información para poner en jaque a la economía inglesa. Una vez hecho esto y entendiendo que ya tenía el poder de la economía inglesa,
lógicamente empezó a negociar entonces con los ingleses. Al final de cuentas eran los vencedores. Ya Napoleón había sido sacado del poder, defenestrado que llaman, e iba camino de la isla de Santa Elena. Entre tanto él había matado 2 pájaros de un solo tiro. Había sacado a Napoleón de la escena y se había echado la economía inglesa en el bolsillo. Y ahí fue coser y cantar, como empezó él a manejar entonces la economía inglesa en función de los objetivos trazados por Weishaupt y por él mismo, por